Ha llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. Prepárate para abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. El caleidoscopio de Es Radio Valencia presenta La Puerta Secreta. Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a La Puerta Secreta del Caleidoscopio, ese programa de misterio que hacemos cada martes puntualmente de 7 y 10 a 8 de la tarde. Vamos a recordar que tenemos una página web que es lapuertasecreta.com, también que estamos en Facebook. Puerta Secreta, se llama la página de Facebook, La Puerta Secreta. Y en Twitter, La Puerta Secreta, en Twitter es @secretapuerta. Correo para cualquier persona que nos quiera sugerir algún tema, cualquier duda, con quien quieran hablar, lo podemos contestar a la semana siguiente. Pues tenemos oyentes @lapuertasecreta.com, repito, oyentes @lapuertasecreta.com. Recordamos también el teléfono de la emisora, que es el 96-347-2565. Repito, 96-347-2565. ¿Y qué más cosas? Pues ante todo, hay que dar las gracias sobre todo a nuestros grandes colaboradores, porque el programa está teniendo un éxito tremendo y es gracias a ellos, por supuesto. Así que la verdad es que la acogida entre los oyentes es fabulosa. ¿Qué más? Por supuesto, hay que dar las gracias a nuestro patrocinador, a La Llave de tu Felicidad. Cualquier problema que tengan, si tienen pues dudas sobre el amor, si van a encontrar trabajo, problemas de salud y necesitan respuesta, no quieren que les ayuden, asesorarles y encontrar pues el camino y la llave a su felicidad, les recuerdo el teléfono del tarot La Llave de tu Felicidad, 806 47 49 20. Repito, 806 47 49 20. Y también damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, que es el Tarot de Blanca, que tiene otro teléfono, que es el 806 47 45 02. Repito, 806 47 45 02, que en cualquiera de estos dos gabinetes de parapsicología les van a ayudar en todo lo que puedan. Vamos a comentar un poco el avance del programa de hoy. Vamos a tener a un gran colaborador, se trata de Fernando Gómez. Fernando Gómez es un escritor que colabora, pues entre otros programas, en el prestigiosísimo Cuarto Milenio. Hablaremos sobre la maldición del Liceo de Barcelona. Esto promete. Y también luego daremos la bienvenida a la Puerta Secreta del Crimen. Bueno, más que la bienvenida, la verdad es que el asesino de hoy tiene tela marinera. La joyita se llama Ted Bundy y nos lo contará, como siempre, pues eso, Elena Merino. Y luego abriremos la Puerta Secreta del Cosmos con Luis Pisú, que nos hablará. ¿De qué nos vas a hablar, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar? Nada, esta tarde vamos a coger un término que ahora mismo está de moda, que hablamos la semana pasada, que es lo de la exopolítica. Exopolítica. Y a partir de ahí, qué es, ¿eh? Exacto. Que habrá muchos oyentes que no lo saben. Ahora lo vemos viendo. Y Alex Muñoz con la Puerta Secreta del Universo. Alex, buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, se te oye alto y claro, como si estuvieras aquí. Lo digo muy bajito. Nada, pues hoy vamos a hablar de todas las profecías relacionadas con el papado. Y bueno, estamos viviendo ahora uno de los momentos culminantes sobre lo que voy a hablar hoy. Claro, es posible, bueno, lo más seguro es que salga la fumata negra, pero que creo que a las 8:30 por ahí es la primera fumata. Como hablaremos luego, ayer se reunió el cónclave, día 11. No, hoy. Sí, no, ayer entraron ya a reunirse. Bueno, pero empezaba hoy. Bueno, pero entraron ayer se metieron, que es día 11, que es muy importante, que fuese tenían que estar ubicados en un local. Sí, y probablemente entraron con papa ya elegido, o si no, no elegirán papa hasta, yo calculo que por lo menos la semana que viene. Sí, si no está elegido ya, antes de entrar, hasta la semana que viene no elegirán. Pero ¿tú tienes mucha fe o no adelanto nada? ¿En algún número especial?
Bueno, a mí el 13 me ha perseguido toda la vida, pero bueno. Pues no era el 13 el que creía que me ibas a decir. No, a mí el que me ha perseguido es el 13, pero... Bueno, el 13 porque da mala suerte, pero... No, a mí me ha dado buena. ¿Sí? Sí. Mira, qué bien. Pasa un poquito. Pero decías que los 11 días, el 11 es una... Sí, bueno, luego hablamos de eso porque hablamos. Es importante, sí. Simbólico, sí, es muy simbólico y es un número que se las trae. Además, creo que de hecho casi todos los últimos acontecimientos sí, así más o menos trágicos de los últimos años han estado cayendo en cifra 11 desde los atentados de las Torres Gemelas. Ahí vamos. Es que él me decía la semana que viene porque calculaba los 11 días y... Calculo... Me ha hecho trampas, me ha engañado. No, es que me he equivocado al decírtelo. Calculo por la suma de dígitos y todo esto, que es básicamente... Bueno, y Miguel Ángel Plana, que lo acaban de oír. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que además tú eres un gran amigo de Fernando Gómez y que es prestigiosísimo, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo me gusta cómo escribe, las novelas que escribe, que de eso también quiero hablar un poquito con él y así de paso ampliamos un poquitín los horizontes de este extraordinario investigador y ensayista. Hay que decir que aquí hay mucho escritor, ¿eh? Hay mucho nivel en este programa porque nos hemos comentado a Alex Muñoz El día que no murió nadie, que lo pueden adquirir en la página web, ¿no? El día que no murió nadie.com, ¿será o algo así? No, es un blog que tengo, pero el enlace pronto lo voy a poner en la web de La Puerta Secreta y un día hablaremos detenidamente de un poquito del libro. Ya como se lo ha leído nuestro compañero. Claro, es que le encanta leer. Lo que me toca en la sección. En su sección. ¿Te ha gustado, Plana? Sí, que me ha gustado. Sí. Estupendo. Pues mira. Bueno, hoy no tenemos a Toni Pons, no vamos a tener hipnosis porque la verdad es que Toni está ajetreadísimo. Hoy concretamente actúa en ópera, en el PAF Ópera, en la Avenida Aragón a las 10:30 de la noche y además pues así pueden ver ustedes Hipnosis en vivo y en directo, un espectáculo fabuloso que les va a sorprender muchísimo y que además pues creo que por 6 euritos tienen copa y espectáculo, así que más no se puede pedir, así que ya saben, si quieren ver a Toni Pons en vivo y en directo a las 10:30 en ópera. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con La Puerta Secreta a las palabras e imágenes. Y 18 minutos, como les decía, vamos a dar la bienvenida a Fernando Gómez Hernández, que como les avanzaba es autor de 4 novelas, El misterio de la calle Poniente, Cero Negativo, El vampiro de Cartagena, esa promete, y El esplendor de la mentira. Además es colaborador en el programa Cuarto Milenio, que supongo que todos los oyentes lo conocerán, y colabora también en el programa Misteris amb Sebastià Darbo en su versión de televisión y también de radio, y además en otros programas tanto de radio como de televisión, en fin, La Caja Lista, Ans Jum, de todo. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel, y muy buenas tardes, Elena, Luis, Alex y Miguel Ángel. Buenas tardes. No sé cómo has tenido un hueco para estar con nosotros, porque hay que ver qué vida llevas más ajetreada. No, y además tengo el hueco porque no me gusta el fútbol, porque si me gustase estaría yendo para el campo del Barcelona. Eso es verdad, mira, esa suerte que tenemos. Oye, lo que sí que ha llevado una vida muy ajetreada, por desgracia, es el Liceo de Barcelona, ¿verdad? Cuéntanos. Muy curiosa, más que nada. Es un teatro que poca gente sabe y que ha tenido 14 incendios. ¿14? 14. Ha habido los dos más grandes, el del año 1761, el de 1994, pero es que entre medio de ellos ha tenido otros 12 más. ¡Qué Eso barbaridad! lo comentaba hablando con Jaime Tribó, que es el apuntador oficial del liceo, la persona que más sabe de ópera tanto en España como en Europa, y entonces él me lo reafirmó que había habido 12 más aparte de estos dos. ¡Qué salvajada! Bueno, en un principio se edificó para un convento, ¿no?
Sí, se edificó un convento. En 1662 los trinitarios, que se habían quedado sin lugar donde estar, pues levantaron allí un convento, lo levantan, más o menos tiene bastantes problemas ese convento, hasta que lo compra el liceo. ¿Problemas de qué tipo? Problemas, pues porque tenían que cerrarlo, vinieron la invasión también francesa y lo ocupó, sí. Siempre eran una serie de detalles que tenían que parar, había naturalmente las revueltas, fue famosísima, los incendios de 1835, que ya fue el primer incendio que tiene el solar, sí. No está contado en sus 14, pero el solar tiene un primer incendio, cuando después de una corrida de toros, el público enfurecido, salió a la calle después de matar al toro a cuchilladas y fueron a quemar conventos, todas las ramblas arriba, y uno de ellos fue, lógicamente, el de la Mare de Déu de la Monanova, que era el liceo, el lugar donde estaba el liceo. Ya. Y luego un lugar curiosamente que está construido en el sitio donde estaba el patíbulo que durante la Edad Media el verdugo ejecutaba a las víctimas. Ya, o sea, no sabemos los motivos, pero se baraja de todo, ¿verdad? ¿Por qué tantos incendios y parece que alguien esté un poco enfadado? Exacto, quizás se habla de una mano negra y los que hablan de cuestiones así misteriosas, pues hablan de que es la maldición de estos trinitarios porque les quitaron el solar y construyeron un templo para eso, para diversión y para un poco la lujuria, entendían ellos. Entonces, eso es lo que llevó a pensar que habían sido los trinitarios o alguna fuerza religiosa la que había hecho los primeros incendios. Después de ese incendio se hizo un teatro que lo aprovecharon pues para que la clase alta hiciera todas las juergas que quisiera, y parece ser que en un carnaval en 1861 empezó a quemarse y la gente salió a la calle, que además estaban pues bastante bebidos, y se encontró un papelito. ¿Qué pasó con ese papelito? Sí, es un papel en el cual comentaban de que algo similar a soy un búho y voy solo, cada vez que levantéis este solar, no lo digo la ciudad literalmente, pero venía a decir que cada vez que levantéis el liceo, volveré a destruirlo. Esto entra dentro un poco del punto de la leyenda, pudiera ser. Sí, claro, que a saber si existió el papel o no. Es ilógico también, porque después hay otros historiadores que para afirmar un poquito más decían que estaba pintado en la pared, porque es ilógico que un papel en un incendio, pues si no está echado a posteriori, pues no resista. Ya. Bueno, y luego también hubo como una especie de revuelta popular y alguien decidió poner una bomba. Cuéntanos. Sí, es la famosa bomba del liceo que la hemos visto 20.000 veces en televisión en la famosísima saga de los Ríos. Santiago Salvador Frank fue en una bomba. Sí. No se arrepiente nunca de haberla puesto. Mueren 50 personas con los casos curiosos de que la propia la soprano que está allí ve cómo muere su hermana porque le cae la bomba justo al lado, pues su hermana que estaba entre el público, que era Bernardetta Lamerini, o sea, la hermana Virginia era la famosísima cantante, entonces su hermana murió delante de sus ojos. Ahí se dan dos detalles curiosos, porque después de arrojar esa bomba, cuando la policía empezó a hacer las investigaciones, hay un peluquero que dice que agarró a la persona que había tirado la bomba, pero que rápidamente salieron otras 5 personas y los separaron y pudo huir el que había lanzado la bomba, el Salvador Frank. No me digas. Y otra segunda revelación que podemos encontrar en los periódicos, que lo comentan los periódicos de la época, es que los espectadores vieron que de la fila 11 a la 14, que es donde cayó la bomba, justamente cayó en la fila 13, ahí un poco le digo a Alex que también el 13 ahí trajo mala suerte. Que te ha oído antes lo del 13. Sí. De muy chafardero. Entonces, de la fila 11 a la 14 vieron levantarse a 2 mujeres, se fueron y justo cuando ellas estaban lejos cayó la bomba. Una premonición de estas 2 personas o eran simplemente una guía para dónde tenía que tirar la bomba. Quedaron muchas incertidumbres en esa bomba, porque sirvió para que hiciera una depuración anarquista de Barcelona. Hubo detenciones masivas y hubo fusilamientos de muchísimos anarquistas gracias a esta bomba. También ayuda esta bomba a que se invente un sistema. En el Garrote Vil hay un sistema que conoce poca gente. El Garrote Vil tiene una versión que es el Garrote Vil a la catalana. Lo inventa Nicomedes Méndez, que es el verdugo oficial de Barcelona, para que sea mucho más rápida la ejecución
y no pueda gritar el anarquista viva la anarquía. ¿Y cómo es? ¿En qué consiste ese Más que nada, aparte de lo de la rotura de cuello y la asfixia, que al final produce el garrote vil, tenía un clavo que se desclavaba. Oh, por favor, me estoy imaginando un clavo ahí que le están dando con un... ¡Qué impresión! Tremendo. Oye, ¿cuántos muertos se produjeron allí ese día? 50. Hay 50. prensa de la época que habla de 52, 50, todo de clase alta, porque es que estaba allí reunida toda la clase alta. Era un teatro que más que nada servía para mostrarse, para ser visto, para que la gente viera los trajes que llevaban las señoras. Las mujeres encantadas, ¿no? Ahí han encantadas, porque además se promulgó, intentaron que apagar las luces durante las representaciones, pero no consiguieron. Hubo una moción de censura en la cual dijo que no, que entonces, ¿para qué servía aquel teatro si no podían ver la ropa que llevaban? Si no podían presumir, ¿no? Que esto, como cuando un Don Juan conquista a alguien, ¿verdad? Y dice, si no lo cuento, pues ¿de qué me sirve, no? Que suelen decir los hombres. ¿O soléis eso pasaba en los primeros tiempos con los cascos, porque había gente que llevaba unas motos muy buenas y decía, ya me voy a poner el casco y nadie me va a ver la cara. Claro, pues, así como digo yo con las chicas, es que no puede ser. Oye, ¿es cierto que de las dos bombas que tiraron, o que tiró este hombre, una de ellas no explotó porque una de las víctimas... Sí, exactamente. La segunda de las bombas que lanza cae sobre el cadáver de una de las que murieron con la primera bomba, que era la señora Cardellá, que era familiar de un famosísimo procurador de Barcelona, y eso amortiguó el golpe y no hubo la explosión. Por suerte se salvaron otras 50 o muchísimas más. Un poco es la imagen dantesca que se formó. Joan Maragall, el grandísimo poeta, justo estaba allí en aquella representación, y después de ver todo aquel espectáculo, caminando para su casa, escribió un famosísimo poema que se llama La Paternal. Pues si alguno lo quiere leer, buscarlo por internet, pues ahí lo puede ver. Es un canto a su hijo, habla a su hijo sobre el peligro de la anarquía y de este tipo de cosas. También afecta tanto a la sociedad catalana que Antonio Gaudí representa en la Sagrada Familia. Se puede ver por el lado que está por la calle Marina, a un diablo entregando una bomba Orsini, que era la bomba que emplea Salvador Frank, entregándosela a él, a un anarquista, para que la lance. Eso se puede ver en La Tentación del Hombre, se llama, me parece, el pórtico de la Sagrada Familia. Y luego ya finalmente el último en el 94, que no se sabe por qué fue el incendio. No se sabe por qué, hay mucho misterio. Hay un libro interesantísimo novelado que es Conexión Barcelona, ahí se dan muchas pistas de lo que pudo ser. Lo encadena bastante con la Fenice, porque la Fenice también ha sido uno de esos teatros malditos en el cual ha habido muchos incendios. Voy a hacer un poco comparación, un poco dedicándoselo a Alex, que he visto que era un muy amigo de la numerología. Si cogemos la Fenice, el primer incendio que tiene ocurre el 13 de diciembre de 1835. O sea, si sumamos 13 más 12 más 1835, sale 1861, que es el año del primer incendio del Liceo, de estos famosos. Qué curioso. Oye. Y después, si vamos al último, el Liceo se incendia el 31 del 1 de 1994, que sumado da la cifra 2026, que es la misma cifra que suma el 29 de enero de 1996, que es el año que se incendia la Fenice. Madre mía, que hace falta calculadora, sí, de pronto es un poco complicado. Sale lo mismo. Lo curioso de los dos casos es que son idénticos los dos incendios. Es el día de fiesta, no hay nadie que esté trabajando allí, simplemente unos obreros que están... el telón cortafuegos lo están intentando ponerle otra plancha para que no pase el fuego del escenario al público. Sí. En la Fenice, o sea, en Venecia, los canales están desecados porque dicen que van a hacer una limpieza simplemente por un día, por el día que se incendia, y en Barcelona están inutilizadas todas las bombas de agua de las que pueden sacar los bomberos para poder apagar el fuego. Caray. Oye, y ya para finalizar, porque Miguel Ángel Plana te quería hacer alguna pregunta. Yo quería, tu opinión, ¿tú crees que está maldito, que hay una mano negra? O sea, ¿cuál es tu opinión después de todo lo que conoces del caso? Yo creo que son las casualidades, ¿no? Porque si empezamos a mirar los teatros, muchísimos teatros han quemado, están hechos en madera.
quizás también tenga, eso lo hablábamos en el Magic Internacional, salían personas que decían que podía tener dentro alguna influencia negativa y que se hubiera incendiado tantas veces, pero claro, la cantidad de madera que tenía era casi ilógico la cantidad de incendios. Ahora sí que sería ilógico que se quemase porque tiene las medidas de seguridad. Claro, los materiales no son lo mismo ahora que antes. Más importantes, tiene los materiales mejores para que el fuego no vaya avanzando. Pero entonces si hay un nuevo incendio sí que pensaremos ya en la maldición. Hasta entonces yo no pongo en duda. Ya podrán ir tranquilos al liceo. Sí, aquí ya hoy música. Bueno, Miguel Ángel, todo tuyo. Sí, no, la verdad es que esto a mí me suena como un poquitín a predestinación, ¿no? Como un chiste que había de un italiano que había nacido en Capritia, se llamaba Cabrone y su mujer le ponía los cuernos y decía, es que está usted predestinado, ¿no? Entonces, claro, con toda la serie de cosas que le han pasado al teatro, realmente es que estaba predestinado a que le pasara eso, ¿no? Y además, ten en cuenta, como muy bien has explicado tú, durante casi toda su historia ha sido un símbolo de algo. En un momento determinado era un símbolo de la clase burguesa y el movimiento político anarquista quería derrocarlo, por decirlo de alguna manera, y posiblemente ese carácter casi simbólico que tenía el teatro es lo que hacía que fuera la diana perfecta para todo este tipo de incidentes. Igual que al principio algún religioso que estuviera un poquitín mal de la cabeza y quisiera prenderle fuego por todo lo que sucedía adentro y demás, ¿no? Sí, yo creo, estoy convencido de eso. Siempre fue un símbolo. Yo recuerdo que hasta que no tuve bastantes años no entré en el liceo, porque incluso yo lo veía como un templo para ese tipo de personas. No me veía yo integrado en aquel grupo. Ahora, por suerte, abriéndose, como se ha abierto mucho más a Barcelona, pues ya pueden entrar todos. Aunque siempre he tenido el cuarto y el quinto piso, que fue desde uno de los dos tiros de la bomba Salvador Frank, que siempre ha estado destinado para personas que tenían menos posibles que los de abajo, entonces podían pagar. Sí. Pues pagaban muchísimo menos, incluso allí iba la claca, que no pagaba al más mínimo. Bueno, de todas maneras, a mí lo que me gustaría también comentar, ya que tenemos aquí a los micrófonos, es tu faceta como escritor. Igual que tú has disfrutado a veces con mis artículos cinematográficos, yo he de decir que he disfrutado también con tus novelas y, por supuesto, pues quería hablar de ellas, ya que esta sección se dedica también a comentar algunos... Yo solo te digo una cosa, que tus artículos de cine me tienen totalmente cautivado por la razón de que tocas tanto el gran cine como el cine comercial. El otro día me recordaste una persona, Eva Liberten, sí, que hacía muchísimo tiempo que no oía de ellas, igual que Raquel Evans, que eran de cine erótico y pornográfico, y poca gente se atreve. Yo estaba hablando pues con la secretaria de Romain Gubern, y yo creo que ese tipo de cine no lo conoce una persona como él, que con esa capacidad y ese conocimiento del cine. Yo quisiera saber cómo puede conseguir los oyentes que nos escuchan el misterio de la... Por cierto, que a ti te deben de ir los vampiros, porque el misterio de la calle Poniente, que trata de Eugenia Martí, la vampira de Barcelona, y luego me imagino que el vampiro de Cartagena es sobre el famoso ataúd aquel que fue recorriendo toda la costa y dejando muertos a su paso, ¿no? Ese es un sainete para mí precioso, y disfruté Qué bueno. Es un sainete, y me gustó muchísimo una crítica que tuvo el Diario Sur conmigo. Una persona de mucho prestigio, una vez es un hombre, hizo un artículo de 2 páginas dedicado a ese libro y me dejó emocionado, porque es un libro que yo lo quiero muchísimo, porque es un libro en el cual es un libro de vampiros en que en ningún momento se ve el vampiro. Entonces, yo disfruté. De comprarlos se pueden adquirir por internet, lógicamente, con estos miles de sitios que hay, Amazon y demás, y en cualquier librería, pues están, por suerte, todavía en catálogo todos. Se pueden pedir allí, los citarán. Está en el Corte Inglés, en todos los sitios. Hombre, el misterio de la calle Poniente a mí lo que me atrajo es cómo está escrito desde el punto de vista de todos los personajes que más o menos están implicados en aquella historia. Incluso con la opacidad de ese final que se deja entrever si la mataron en la cárcel, si no, si estaba la clase burguesa metida detrás de todo el negocio. Es una visión muy poliédrica, totalmente poliédrica. Es un personaje visto por la gente que lo rodearon, por una razón que no sé en qué entrevista lo comenté, porque no supe meterme en el personaje de ella. Yo pretendía, por eso me ha hecho mucha ilusión ver que hoy ibas a hablar de Ted Bundy, que el otro día hablaréis de Dead Game, porque yo lo primero que empecé es un diccionario sobre criminales. Empecé a trabajar sobre ellos, pero este personaje, Enriqueta Martí, que yo no conocía, apareció por en medio, me cautivó su historia, quizás por lo localista que era y porque tenía cercano las calles y podía verlas in situ, por donde había transitado esta famosísima criminal.
Y entonces me decidí a eso. Pero tengo historias de Ted Bundy, de Ed Gein y seguramente de todos estos que con muchísimo criterio y muy bien llevado lo está llevando la Elena. Fernando, pues seguro que te interesará la siguiente sección que vamos a tener. Nos tenemos que marchar, decir que la admiración vuestra es mutua, lo puedo decir de viva fe porque Plana te admira. Y bueno, Fernando Gómez, muchas gracias, bienvenido. Hasta luego. A vosotros y hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y a las 7:34 abrimos la puerta secreta del crimen para conocer, la verdad es que toda una joyita. Yo me he quedado impresionada con la vida de Ted Bundy, pero quien mejor no lo puede contar es Elena Merino. Buenas tardes, Elena. Hola, muy buenas tardes, Isabel, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí pues como siempre escasos de tiempo, pero me ha sorprendido mucho este chico por decirlo de alguna manera, porque por lo visto es que encima pues tenía carisma, era muy buen estudiante, se llevaba muy bien con los profesores, o por lo menos al principio de su vida. Entonces es muy sorprendente que luego fuera como fue. Es un personaje fascinante, yo creo que un poco también al hilo de lo que ha comentado ahora en el último momento Fernando, ¿no? Que se quedó absolutamente enganchado con la personalidad y con el personaje de Enriqueta Martí, que es pues una psicópata pura. Algo parecido ocurre con Ted Bundy, o por lo menos es lo que me ocurrió a mí. Ted Bundy, un hombre que lo tenía todo para triunfar, más de una persona, alguna periodista, llegó a manifestar con total claridad que si se lo llega a pedir se hubiera ido con él. Que se enamoraba. Sí, de hecho durante el tiempo que estuvo en la cárcel, ya sabiéndose que era autor de innumerables muertes muy violentas contra mujeres, porque bueno, pues la cifra oficial son 30 y tantas, sin embargo, pues siempre se ha dicho que posiblemente superar el centenar, porque además si algo tiene Bundy es una capacidad, como se dice en Argot, ¿no? Una carencia de tiro impresionante, porque en ocasiones se cuentan hasta 4 víctimas en una misma noche, ¿no? Era un hombre muy inteligente, ¿no? Mucho daño. Era muy inteligente, pero como pasa con todos los psicópatas que encajan bien en ese perfil, ¿no? Que tenemos un tanto idealizado del psicópata inteligente, al final se lo creen tanto que cometen errores, ¿no? Que es lo que permite a la policía atraparles. Pero como tú estás diciendo, este hombre era absolutamente carismático hasta el punto de que llegó a estar incluso dentro de un comité asesor carismático y cínico, ¿no? En un comité asesor para la prevención del delito. ¡Ay, qué me dices! ¡Qué valor! Sí. Y durante el tiempo que lo estuvo, pues pretendiendo librarse de la sentencia a muerte, que por varios de los asesinatos le pusieron, no fue una, fueron varias. Él intentó todo el tiempo desviar la culpa. Sí. Y empezó una campaña en contra de la pornografía violenta. De hecho, dio lugar a una ley, una nueva ley en Estados Unidos que todavía está vigente, que se le conoce como la ley Bundy, contra la pornografía violenta, ¿no? Fíjate. Pero bueno, para como estamos un poco mezclando temas, por hacer simplemente una descripción muy básica del modus operandi de este individuo. Él tiene una juventud, una infancia y una juventud bastante pues dura para él, ¿no? Él es hijo de una mujer, de una madre soltera, de una secretaria muy respetable, de una familia muy respetable, cuyo cabeza de familia, que era en este caso su abuelo, era diácono de su iglesia, etcétera, y fue madre soltera por un lío, y Ted Bundy jamás daría a conocer a su padre. De hecho, durante los 4 primeros años suyos de vida, este niño fue presentado incluso ante sí mismo como hijo de sus abuelos, y hasta que la madre no se mudaría a Washington y se casaría con el que le daría el apellido a Ted Bundy, este chico, Theodore Robert Bundy, nunca habría sabido
que en realidad la que hasta ese momento había pasado por su hermana mayor era en realidad su madre, ¿no? Esto ya de por sí debe de ser bastante desconcertante para un niño tan pequeñito. Luego, efectivamente, era un chico estudioso, era una persona aplicada, muy inteligente, y en la universidad tenía bastante éxito. De hecho, conoció a una joven de muy buena familia, lo que se suele decir un partidazo, una chica muy guapa, Stephanie Brooks. Él estaba profundamente enamorado de ella, pero voy a poner esto entre comillas porque lo estaba al modo en que se enamoran los psicópatas. Claro. Es decir, lo que aspiraba es a poseer algo de tanto valor como esta joven heredera de buena familia, etcétera, ¿no? Lo que ocurrió es que Brooks, cuando terminó sus estudios en psicología, vio que Bundy era poco para ella y lo abandonó. Bueno, pues él no cesó hasta volverla a conquistar años más tarde, por el único placer de desdeñarla. La conquistó, la enamoró profundamente y cuando ella estaba dispuesta a todo para afianzar esa relación, Ted simplemente la dejó y no volvió a saber más de él hasta que apareció en los diarios de todo el país, obviamente. Cuando volvió con ella es cuando empezó a cambiar, a trastornarse un poco, ¿o? Él, en realidad, desde joven ya tenía cierto trastorno. En casi todas las historias, las biografías criminales, vamos a encontrar que hay una escalada en la violencia. El psicópata lo es desde muy pronto. Otra cosa es que sea asesino. Como te digo, van escalando en violencia. Él empieza siendo un voyeur, observa a las chicas desnudarse desde sus habitaciones, roba pequeños, es muy fetichista, entonces entra clandestinamente en las hermandades y en los colegios mayores de la universidad para robar pequeños objetos, y será en el 74, después de haber dejado definitivamente a Stephanie Brooks, cuando realmente cometerá su primer, digamos, delito grave, que será el 5 de enero de 1973, cuando entrará en una hermandad y violará brutalmente y dejará muy gravemente herida a una chica, de hecho la deja en coma, y además la violará de una forma verdaderamente brutal, utilizando para ello incluso la pata de una cama. Este va a ser más o menos tal como suena, la propia pata es la que penetra. La que utiliza para, efectivamente, la que utiliza para sodomizarla y para violarla vaginalmente. Y este es uno de tus favoritos, Elena. Vaya amigos que tiene. Evidentemente, como digamos, individuo de estudio, que se me entienda. Pero la pata era así, bueno. ¿La pata era ornamental o normalita? No, bueno, pues no tengo ni idea. Que sea mona, por lo menos la que fuera mona. Ay, qué burros somos. En esas residencias universitarias, pues si eran como las que yo... Normalitas. En mi época, serían normalitas, pero rudas también, Por lo menos lisitas. Bueno, en cualquier caso, como os digo, va a ser más o menos el proceder de Bundy a lo largo de todos los 3 años aproximadamente que duró su carrera criminal, pero como os digo... ¿Solo 3 años? Sí, solamente 3 años hasta que fue capturado. Además, tiene una serie de episodios tremendos porque se escapa 2 veces. En la segunda vez que se escapa, vuelve a actuar y en esta ocasión ya es absolutamente brutal. Como os digo, en cualquier biografía de individuos como este vamos a encontrar una escalada de violencia. Sí. Empezaremos por violencia sexual, asesinato. Llegará un momento en el que habrá incluso ciertos toques de canibalismo. No podemos decir que sea caníbal. Ted Bundy no es caníbal, pero sí hay algún momento en el que siente una necesidad de morder, de utilizar la boca, la dentadura. De hecho, sería una de los errores que cometería porque dejaría marcada su dentadura en una de las víctimas, de tal manera que después, con un estudio odontológico, se pudo determinar que él había sido el autor de esa muerte, ¿no? Encontraron incluso cabezas en su casa, ¿no? Cabezas. Eso te iba a decir precisamente, porque también la necrofilia va a aparecer en los últimos estadios de violencia en el perfil de un psicópata de este tipo, que tiene margen para actuar, y él lo que hará es ir confesando cuando ve que ya poco más ya no puede apelar más veces para intentar librarse de la pena de muerte. Lo único que puede hacer es ir retrasando el momento de cumplirse la sentencia, y para ello lo que va a hacer es ir confesando datos que son necesarios para las investigaciones, pero no solo para las investigaciones, sobre todo para los familiares, para como, encontrar ejemplo, las víctimas, dónde están los restos de las víctimas, dónde él, si guardaba algún tipo de fetiche, se ofrece a sí mismo como objeto de estudio para que lo analicen. Comienza esta campaña contra la pornografía, etcétera. Una anécdota curiosa
es que, bueno, pues a la hora de cumplir la sentencia contra Ted Bundy, desde una radio, como podría ser la nuestra, pedían a la ciudadanía que apagara sus electrodomésticos para que desde la cárcel tuvieran más potencia. Finalmente murió muy temprano, a las 7:15, un 25 de enero de 1989. Además, fuera de la cárcel había una verdadera manifestación, pese a este encanto que te digo, que siempre mantuvo a alguna mujer carteándose con él, ofreciéndole matrimonio. De hecho, se casó durante un juicio. Sí. Con una de las chicas que le visitaba a la cárcel directamente, de acuerdo con una antigua ley de Florida, simplemente proponiendo matrimonio delante de funcionarios, se daba por bueno el matrimonio. Entonces, se llegó a casar, pero bueno, con una de tantas fans de las que él recibía en prisión. Pero como te digo, pese a este contraste, ¿no? Fuera de la prisión había cientos de personas con pancartas que rezaban un lema que se hizo muy famoso y después se hicieron camisetas, etcétera, que era "Arde Bundy". Claro, es que tremendo. Además, creo que las engañaba. Normalmente lo que hacía es ir cargado de cosas y aparecer con un brazo escayolado, ¿no? Para que le ayudaran. Tenía dos maneras de proceder. En ocasiones lo que hacía era localizar el coche de una futura víctima, le manipulaba algo y después se hacía pasar por inspector de policía secreta generalmente. Se acercaba a la futura víctima y le decía: disculpe, he visto que había un hombre manipulando en su coche, si me acompaña. La víctima comprobaba que efectivamente su coche había dejado de funcionar y entonces le sugería que le permitiera llevarla hasta la comisaría para presentar la denuncia. Obviamente no era su intención llevarla a la comisaría. Su coche además era un coche muy simbólico, o sea, se ha convertido en, bueno, de hecho está expuesto en un museo, ¿no?, en Estados Unidos, que era un Volkswagen Escarabajo color crema. Sí. He de decirte que tengo uno, pero yo lo tengo desde antes de conocer. No te digo, sí, Elena lo adora. Elena lo adora, es tremendo. Yo soy inocente, lo tengo desde que era, fue mi primer coche y lo conservo por cariño, pero he de decir que cuando yo supe que Bundy había tenido un Volkswagen, yo pensaba que era un Volkswagen dorado y no. He visto fotos y es exactamente igual. Es como usted. ¿Qué no será el de él que lo compraste en alguna subasta? No llego. Oye, reconozco que soy un tanto fetichista para estos temas de asesinos, pero el mío creo que está limpio. No le he echado nunca luminol ni nada, pero creo que está limpio de polvo y paja y que no encontraré restos de ningún cadáver. Oye, Elena, nos tenemos que marchar, como siempre, todo un placer, y cuéntanos la semana que viene de quién nos hablarás. Pues estoy con dudas porque me ha apetecido mucho hablaros antes, escuchando a Fernando precisamente que hablaba de la vampira de Barcelona, que yo creo que es el caso mítico del vampirismo español, pero aquí en San Vicente del Raspey, donde yo vivo, hay un caso, pues que también pide su lugar en los grandes mitos de nuestro país, y estaba entre ese ya que hemos hablado de asesino psicótico y de asesino psicópata, hablaros también de los asesinos, ambos en serie, pues hablaros también de un tercer tipo que sería los asesinos en masa, y adentrarnos un poco en el caso de Puerto Urraco. Entonces, no sé, estoy entre las asesinas vampiras de San Vicente o Puerto Urraco. Bueno, pues mira, vas a tener suerte porque como vas a tener tiempo para estudiarlo y meditarlo, porque la semana que viene, como aquí es fallas, no tenemos programa, así que retomaremos dentro de 2 y así ya me contarás a mí lo que el asesino que tratarás, ¿vale? Perfecto. Muy bien, oye, Elena, y que muchas lo paséis gracias. muy bien en la fiesta. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, pues nos vamos ya directamente a la puerta secreta del cosmos. A falta de 12 minutos para llegar a las 8, hablamos con Luis Pisú. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez. ¿Cómo está el cosmos? Bueno, el cosmos está revuelto y después de tanto asesinato, crimen, incendios, a ver si os puedo hacer la vida un poquito mejor. Vamos a ver, mira, vamos a
en vez de había pensado que todos los avistamientos de ovnis que hay ahora, en vez de analizarlos uno por uno y iros contando, pues ayer se vio un ovni muy grande que le hicieron fotos y tal. Entonces había pensado en ir poquito a poco, desgranando un poquito el tema. Entonces uno de los primeros términos que vamos a mirar es una cosa que se llama exopolítica, que la semana pasada lo estuvimos hablando. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver, en pocas palabras. Estos señores que se reúnen bajo el concepto de exopolítica se reúnen bajo un consenso de, digamos, de afirmaciones, ¿vale? Porque si no, no podrían sentarse a hablar si no tuvieran unas afirmaciones concretas con respecto al tema de los ovnis y tema de contactos que han habido desde hace un montón de años. Entonces os explico. Las evidencias en las que ellos se basan, ¿vale? Son varias. Entonces, las presentadas por testimonios, ¿vale? Como cientos de miles de casos que han habido, que están documentados, que están en los libros, que están en la prensa, etcétera. Eso para algunos señores de este comité hay varios que son ciertos, hay varios que no presentan dudas, pero luego, por ejemplo, seguimos con las evidencias que presentan los testimonios de abducciones y contactados. Sabéis que hablaremos la semana que viene, hablaremos de contactados, que es un tema muy interesante. De alguno que conozcas tú personalmente. El Ser Uno. Hay una página muy curiosa, además os la recomiendo porque tiene un índice de espiritualidad dentro de las líneas que habla súper elevado. Es muy complejo, os recomiendo que lo toméis con calma. Se llama elser1.com. Hay 5 libros, son 5 libros gratuitos. Os aviso, no es ninguna secta religiosa, no tiene absolutamente nada que ver con la religión, con lo cual eso a mí ya me da un índice de fiabilidad porque pienso que la religión... No está influenciado por ningún... Sí, la religión, al fin y al cabo, creo que es un invento humano. Entonces, vamos por partes con ese tema, y si de verdad gente del exterior se comunicara con nosotros, evidentemente la espiritualidad que ellos tendrían por el índice de avance espiritual sería muchísimo más elevado que nosotros y contendría normas que nosotros aún no contemplamos, normas éticas y normas morales, pero de verdad, no de boquilla de filosofía en el bar o en los libros, sino mucho más profunda. Bueno, os sigo contando. Con respecto al tema de los señores que se sientan a hablar de exopolítica, aparte de todo lo que os estaba diciendo, ¿vale? Documentos desclasificados a través del arte, de las distintas representaciones artísticas que han habido a lo largo de la historia, muchísimas pinturas religiosas, etcétera, ¿no? Hay muchos rasgos de pinturas que no dejan dudar a dudas de que de verdad son cosas que había en el cielo que no pertenecen ni a una estrella, y en aquella época no había ni globos sonda, ni helicópteros, ni aviones, no había nada que volara, nada más que los pájaros. ¿Caso que nos puedas comentar? Sí, mira, por ejemplo, la Madonna de San Giovanni es una de las figuras más representativas de la época renacentista. Entonces está la Virgen María, y luego a izquierda y derecha hay dos pinturitas, pero son precisamente lo que nosotros conocemos como platillo volante, es que prácticamente, y encima van tripuladas. No es el clásico objeto y tal, es que encima se ve una figurita encima. Hay alguien que está encima haciendo como que tripula, ¿vale? Entonces, claro, pero es que además eso es del siglo XVII y se repite un montón de veces en muchísimas pinturas de diversos esos. Bueno, en definitiva, los señores estos que se reúnen con todas estas evidencias que ellos declaran que ya son suficientes para afirmar que distintos gobiernos tienen contactos, información y hasta incluso han llegado a acuerdos de intercambio de tecnología, ¿vale? A cambio de esto es lo que ellos promulgan, ¿vale? Y están estudiando y están hablando de a ver cómo se puede averiguar la verdad, porque está muy oculta. Entonces, ¿y España sería uno de ellos o no? Sí, en España hay absolutamente de todo. No se escapa nadie. No se escapa nadie, está todo el mundo, estamos todos bajo observación. Bueno, entonces lo que intentan averiguar es de qué manera las organizaciones, por un lado, ¿vale? Se podrían comunicar con otros seres, pero bajo un aspecto mucho más humano y no solamente político. O sea, para hablar de política ahora mismo, más vale que no hablemos de política, porque como está el río tan revuelto, la política con los extraterrestres, de luego, no tendría absolutamente nada que ver. Sería una cosa sencillamente de intercambio cultural, de intercambio de conocimientos a nivel de que nos explicarían, se supone, entre comillas, un poco el desarrollo de cómo el ser humano evolucionó en la Tierra, de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, qué es el universo y qué es la vida, ¿vale? Eso sería un poquito el intercambio que haríamos con ellos, y ellos también
se supone que están haciendo una serie de comunicados tecnológicos para ayudarnos, pero bueno, yo tengo una teoría muy particular sobre este tema, veréis. Mirad, todos estos acontecimientos que os narro, la formación de unos grupos que hubieron de estudio, que además estuvieron fomentados por el gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? Una cosa que se llamaba Majestic 12, ahí estaban involucrados científicos, políticos, estaban todos porque el presidente Truman los juntó para que les dieran una explicación del tema de Roosevelt, ¿vale? El tema de Roosevelt, del accidente de los dos famosos cuerpos que se encontraron dentro de un platillo volante y tal. Entonces hay documentos dentro de este Majestic 12, que es un conglomerado de documentación que en aquella época se aportó, ¿vale? Está en internet también, lo podéis recoger en internet. Hay una página que se llama majestic12.com o algo así. Es Majestic 12, ponéis Majestic 12 y os va a salir. Vale, ahí dentro de toda la relación perdona que me he perdido ahora mismo. De todas maneras, mira, como nos queda muy poquito tiempo y tenemos que dar paso a Alex, vamos a hacer una pequeñita pausa y le damos paso a Alex que te haga alguna o lo que quiera comentar él, porque es que si no, no le vamos a dejar. Vale, ¿de acuerdo? Venga. Trabajo, salud, dinero, amor. ¿Buscas respuestas? En el tarot La llave de tu felicidad te ayudaremos a encontrarlas. ¿Qué nos diferencia de otros? Nuestro trato sincero y amable. Tarot La llave de tu felicidad. Atención personal las 24 horas del día. Teléfono 806 47 49 20. Precio de la llamada 1,21 euros el minuto desde red fija, 1,57 euros el minuto desde red móvil. Servicio prestado por AM Tarot para mayores de 18 años. Recuerda, tú tienes la llave de tu felicidad. 806 47 49 20. Cuenta la leyenda que calmó la sed de Jesús en el desierto y él conmovido la bendijo. Desde entonces, millones de personas creyentes o no creyentes de todo el mundo aseguran que quien adopta y cuida una rosa de Jericó, preparada con el ritual arameo de la esperanza, atrae hacia sí y los suyos salud, amor, bienestar económico, éxito en el trabajo. Cambie su suerte adoptando este infalible tesoro, el único talismán vivo sobre la tierra. La tienda de Es Radio Valencia le ofrece ahora la auténtica rosa de Jericó por tan solo 35 euros en el 96 20 55 855 y le regala los gastos de envío. Certificada por el propio autor del bestseller La Rosa de Jericó Erles, Francisco Martos, y sometida a un riguroso control fitosanitario. Incluye vasija de Salomón y manual de instrucciones y oraciones. Pida su Rosa de Jericó ahora en el 96 20 55 855 y que la suerte le acompañe. La tienda de Es Radio Valencia, su tienda de confianza. Teléfono 96 20 55 855. ¿Te gustaría conocer las decisiones que debes tomar ahora para entrar en una vida más plena? ¿Querrías saber cómo resolver tus dudas sobre todo lo que te preocupa? La puerta secreta hacia tu felicidad puede ser el tarot y la astrología. Solo tienes que llamar al 806-474-502 y solicitar una consulta astral y de tarot seria, sincera, sin palabrería, en el 806-474-502. Mi nombre es Blanca y te espero al otro lado de la puerta secreta. 806-474-502. Máximo minuto 1.25 desde fijo, 1.57 desde móvil. Bueno, rápidamente abrimos la puerta secreta del universo. Alex, que lo tenemos ya un poco mosca porque no le dejamos tiempo. Alex, no digo nada. Hola, no, pues quería saludar a mi mujer, a mis hijas y a mi madre, lo primero, pues porque por darles el saludo, porque sé que me están oyendo, y algún amigo. Recordaros que Tony Pons esta noche estará a las 10:30 en Ópera con su espectáculo Siente. Os animo a todos a que vayáis a sentir con él, porque es realmente alucinante el espectáculo. Y luego, bueno, pues yo hoy venía a hablar un poco sobre las profecías de los papas y del tema de que precisamente ayer ya se metieron toda la curia a conformar el cónclave
para la elección del nuevo Papa, pero bueno, esto es una historia que requiere su tiempo para contarla, y ya cuando la tengamos que contar probablemente habrá pasado y habrá sucedido todo ya lo que yo tenía que contar hoy. Bueno, avanzanos algo. No, pues simplemente voy a dejarlo en el aire. ¿Qué pensó todo el mundo cuando salió Ratzinger de Papa? Cuando lo vieron salir extendiendo las manos. Que iba a durar poco. No. ¿Qué pensó todo el mundo? Hostia, qué tío, qué careto, qué pinta de malo que tiene. Así, a mí sí que ¿no? me daba... Vale, ¿qué es lo que...? Sí, el 90%. ¿Qué es lo que ha hecho Benedicto XVI en su papado? Sacar el cubo de la basura del patio trasero de la iglesia y echarlo en la puerta de entrada. O sea, que todo lo que ahora dicen que Benedicto XVI ha sido un papa que ha destapado todo de la iglesia... Perdona, el abogado del diablo es el que hace esas cosas. El que tira la piedra y esconde la mano. Pero se supone que el papa malo es el que viene ahora, no este. No, perdona, el Petrus romano de que tanto se habla, ahora viene un papado que es un doble papado, el papa y el antipapa. Y el antipapa. Qué miedo. Bueno, Alex, está dentro de la iglesia hace mucho tiempo ya. Nos tenemos que ir, pero como ya tendremos papa cuando volvamos, porque la semana que viene no tenemos programa, pues ya podremos comentar sobre él, a ver si se cumple la profecía o no. Que paséis buenas fallas, chicos. Alex, una sonrisa. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.